soy estudiante de microbiología y en esta presentación daré a conocer un seminario de un caso clínico sobre el virus de la influenza. Caso clínico: masculino de 8 años de edad con antecedentes de esquema de vacunación incompleto y exposición a un hacinamiento hace 9 días. Es llevado por su madre a consulta pediátrica por presentar fiebre, congestión nasal, tos no productiva, escalofríos y dolor de cabeza desde hace 6 días. Exploración física: temperatura 39.5 grados centígrados, sibilancias y disnea. Exámenes: radiografía antero-posterior simple de tórax con radiopacidad en el campo pulmonar derecho, hemadsorción y hemaglutinación positivas, y RT-PCR positiva para hemaglutinina subtipo 1 y neuraminidasa subtipo 1. Voy a explicar este caso clínico. Primeramente, tenemos una temperatura de 39.5 grados centígrados. Esto indica una fiebre alta, ya que esta categoría va desde los 39 grados centígrados hasta los 39.9 grados centígrados. A continuación tenemos sibilancias. Estos son sonidos agudos y silbantes que se producen durante la respiración a causa de un bloqueo parcial de las vías respiratorias. Generalmente el sonido es muy evidente al momento de expulsar aire, es decir, en la exhalación, pero también es evidente y también se escucha al inhalar, es decir, en el momento de tomar aire. La disnea es el término médico para la dificultad para respirar. A veces también se describe como falta de aire. En la radiografía tenemos una radiopacidad. Esta indica una neumonía, que en este caso precisamente fue una complicación debido a la falta de atención médica oportuna. Asimismo, los datos importantes que nos orientan a identificar el agente infeccioso de acuerdo a este caso clínico es el periodo de incubación, primeramente, que si nos damos cuenta, este paciente pediátrico estuvo expuesto a un hacinamiento hace 9 días, es decir, estuvo expuesto al patógeno hace 9 días y comenzó con síntomas y signos hace 6 días, es decir, hay una diferencia de 3 días entre la exposición al patógeno y la presencia de signos y síntomas. Por lo tanto, estos 3 días indican el periodo de incubación. Asimismo, también el cuadro clínico de fiebre muy alta, rinorrea, tos no productiva, escalofríos y mialgia es un cuadro clínico típico de una infección gripal. Por lo tanto, podemos conocer que el patógeno implicado es el virus de la influenza. Sin embargo, no conocemos qué tipo específicamente y es lo que vamos a conocer a continuación con este caso clínico. También tengo que explicar un poco sobre las pruebas de laboratorio. La hemadsorción consiste en que cuando el virus infectante incorpora proteínas virales con propiedades de hemaglutininas en la membrana celular, las células infectadas se pueden descubrir por la absorción de eritrocitos de ciertas especies animales. La hemaglutinación es una reacción que causa la agrupación de glóbulos rojos en la presencia de algunos virus envueltos. La RT-PCR, esta es básicamente una PCR en tiempo real y es un método nuclear que detecta la presencia de material genético específico de los virus. Se basa en la transcripción inversa del ARN para convertirlo en ADN mediante una enzima específica. Como sabemos, el virus de la influenza tiene ARN monocatenario negativo y este se va a transcribir inversamente a ADN, es decir, no de 3' a 5', sino al revés, inversamente de 5' a 3'. A continuación, pues los laboratoristas van a añadir pequeños fragmentos adicionales de ADN que complementan determinadas partes del ADN vírico transcrito. La hemaglutinina subtipo 1 y la neuraminidasa subtipo 1, ¿cuál es su función? Estas son glucoproteínas que se encuentran en la envoltura del virus y dan lugar a la identificación específica del subtipo de gripe A, que en este caso, como tenemos hemaglutinina, es decir, HA subtipo 1 sería H1, y neuraminidasa, es decir, Na subtipo 1 sería N1. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el patógeno implicado debido a este cuadro clínico y a las pruebas de laboratorio es el virus de la influenza H1N1. Asimismo, voy a explicar qué hace la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina es básicamente, ya dijimos, una glucoproteína que se une al ácido siálico de los receptores de superficie, el cual es responsable de las características reológicas, es decir, de la viscosidad del moco en las vías aéreas. La neuraminidasa rompe el ácido siálico para hacer un canal de liberación del virus de la célula. Asimismo, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otros patógenos que causan un cuadro clínico similar, como Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y adenovirus.
Aunque ya sabemos que las pruebas de laboratorio nos dan la referencia de que es un virus, como ya mencioné, estas bacterias dan cuadros clínicos similares, así que les voy a describir su etiología y descartarlas, asimismo también con adenovirus. Antes de comenzar, me gustaría mencionar algo muy importante. El virus de la influenza y esos 3 patógenos tienen un común denominador, que es la mayor incidencia en niños en edad escolar. Esto abarca de 5 años a 15 años. Y bueno, voy a empezar con Streptococcus pneumoniae. Esta básicamente es una bacteria, es un diplococo gram positivo anaerobio facultativo y va a causar una neumonía típica. Esto se va a caracterizar por tos productiva con esputo hemoptoico, lo cual difiere del virus de la influenza, ya que en el virus de la influenza hay una tos no productiva y tampoco hay presencia de sangre en el esputo. Asimismo, también va a haber un dolor torácico pleurítico y las complicaciones, empiema y derrame pleural. Mycoplasma pneumoniae es una bacteria sin pared celular, es pleomorfa, y esta va a causar neumonía atípica primaria. Esta se caracteriza por tos seca sin expectoración y traqueobronquitis, lo cual no sucede en la influenza. Traqueobronquitis es la inflamación transitoria que afecta la tráquea y los bronquios principales. También Mycoplasma pneumoniae va a causar un cuadro de neumonía típica ambulatoria, que básicamente es una neumonía difusa y va a haber complicaciones neurológicas, también pericarditis, anemia hemolítica, artritis, entre otras. Comenzamos con adenovirus. Adenovirus es un virus que tiene ADN bicatenario lineal, lo que difiere del virus de la influenza, que este tiene un ARN monocatenario negativo. Este va a causar una fiebre faringoconjuntival, es decir, se va a acompañar de faringitis y conjuntivitis, lo cual en el virus de la influenza no sucede. La faringitis puede ser una complicación, pero la conjuntivitis nos ayuda a diferenciar estos 2 virus. Vamos a continuar con la epidemiología. Este virus de la influenza H1N1 se va a transmitir por medio de gotitas respiratorias que vamos a inhalar por vía aérea. También contacto directo, y algo muy importante es los meses fríos. En los meses fríos puede haber complicaciones como una neumonía bacteriana, es decir, infecciones secundarias. Estas pueden ser por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, entre otras. También, además de dañar a niños, lo hace con pacientes inmunodeprimidos, ancianos y pacientes con problemas cardíacos y pulmonares. El tabaquismo aquí también es un factor de riesgo muy importante. Asimismo, me gustaría mencionar que en la epidemiología podría haber cambios antigénicos menores, o también se le conoce como deriva antigénica. Esto consiste en la mutación de los genes HA y NA. Sucede cada 2 o 3 años y provoca los brotes infecciosos por virus A y B. También hay cambios antigénicos mayores, o también se les conoce como salto antigénico. Este consiste en la reorganización de los genomas de distintas cepas, incluidas cepas animales, y solo sucede con el virus de la gripe A. Esto provoca la aparición de pandemias. Continuamos con patogenia e inmunidad. Al inicio se establece una infección local en las vías respiratorias superiores. El virus va a destruir a las células secretoras de mucosidad, a las células ciliadas y a otras células epiteliales. Estas son células muy importantes en las vías respiratorias superiores, y aquí el virus lo que va a hacer es eliminar la primera línea de defensa, y además el sistema de defensa en las vías respiratorias superiores, lo que va a causar una rinorrea, que como sabemos es una congestión nasal. Y sin epitelio ciliado no puede eliminarse las bacterias bucales y nasales deglutidas, así que se puede producir una neumonía por la acumulación de bacterias. También la neuraminidasa facilita el desarrollo de la infección escindiendo los residuos de ácido ciálico de la mucosidad para poder acceder al tejido. En las vías respiratorias inferiores va a haber una descamación del epitelio, ya sea epitelio bronquial o epitelio alveolar, y va a dejar una única capa basal. Esta infección pues va a facilitar la adhesión bacteriana a las células epiteliales, y también puede haber una viremia, es decir, virus en sangre, principalmente en pulmón. En sistema inmune, ¿qué va a provocar el virus de la influenza? Producción de interferón y citocinas, y además va a reducir la función de macrófagos y linfocitos T, lo que va a permitir el paso al desarrollo de la infección. Signos y síntomas ya los relacionamos con la patogenia. También pues es importante mencionar que es un periodo de incubación de 1 a 4 días. En este caso fue precisamente
3 días. Y la infección gripal aguda de este cuadro clínico se da en niños mayores de 3 años. En niños menores de 3 años puede haber otitis media y puede haber otras complicaciones. En el diagnóstico de laboratorio hay varias técnicas muy importantes. Ya mencioné el fundamento de cada técnica al momento del diagnóstico al principio de esta presentación. Asimismo, voy a mencionar las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos de diagnóstico. Empezaremos con cultivo. El cultivo se da con células de riñón de mono y células de riñón canino. Recordemos que los virus se definen como parásitos verdaderos y por esta razón es necesario un cultivo celular para identificarlos en laboratorio. ¿Cuál es la ventaja de estos cultivos? Pues son bastante económicos y no requieren grandes inversiones de espacio y las células son fáciles de mantener y puede crecer en altas densidades rápidamente. Es fácil trabajar con células, vaya. Uno de los mayores problemas que describen para el establecimiento de los cultivos celulares es la aparición de múltiples contaminaciones, por lo que desarrollan numerosos métodos de manipulación en condiciones de asepsia que aún en día se utilizan. Continuamos con RT-PCR. Estos son ensayos moleculares muy útiles para identificar una infección por virus de la influenza como causa de brotes de problemas respiratorios en las instituciones. No obstante, los resultados de algunas pruebas de RT-PCR y otras pruebas moleculares pueden no estar disponibles dentro de un periodo clínicamente relevante, como para informar las decisiones de gestión clínica. La radiografía, una de las ventajas es que el paciente puede ser diagnosticado por su médico en el mismo momento que se le realiza la prueba sin necesidad de esperar que le lleguen los estudios por otras vías. Sin embargo, existe un pequeño aumento de la posibilidad de que el paciente, como está expuesta a rayos X, pueda desarrollar un cáncer posteriormente en su vida. Y además hay una posibilidad de cataratas y quemaduras en la piel. Pero esto es solamente a niveles extremadamente altos de la exposición a la radiación. Como métodos de prevención, ¿qué tenemos? Básicamente son las vacunas de la gripe con subunidades inactivadas. Estas deben incorporar antígenos de las cepas A y B y son más prevalentes en la comunidad para el invierno siguiente. Esto es de 2 a 50 años, son las condiciones, y también puede haber una vacuna viva atenuada en forma de pulverizador nasal. Esta es la prevención. Ahora, el control. ¿Cuáles son medidas para controlar esta enfermedad? Primero que nada, tenemos que evitar el contacto cercano y por lo tanto hacinamientos. También evitar el contacto con personas que estén enfermas. Quedarse en casa si es el caso de estar enfermo. Cubrirse la nariz y boca al momento de estornudar o toser. Lavarse las manos con jabón muy bien, ya que, si sabemos, este virus de la influenza tiene una envoltura. Por lo tanto, el jabón puede destruirla. Y también evitarse tocar los ojos, la nariz o la boca. Algo que me gustaría agregar es que la hemaabsorción y hemaglutinación también son positivas en el caso del adenovirus, así que esto es muy importante para hacer un diagnóstico diferencial. Aquí son positivas, pero se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con el cuadro clínico. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias.